Kazuma Satou era un jugador encerrado que encontró una muerte patética y fue enviado a un mundo de fantasía, pero cuando intentó formar un equipo para derrotar al Rey Demonio, cada uno de sus reclutas resultó ser más extraño que el anterior, lo que lo llevó a abandonar la misión y formar su harem de guerreras inútiles. Todo comenzó cuando Kazuma, motivado por la llegada de una edición limitada de su juego favorito, decidió salir por primera vez en días. Después de un largo viaje en autobús, regresaba triunfante con el botín en sus manos, pero un incidente inesperado lo detuvo. Al ver a una chica de su escuela en peligro, creyó que un camión la atropellaría, así que se lanzó a salvarla, solo para descubrir que no era un camión, sino un lento tractor. Murió del susto sin haber sido golpeado siquiera. En un plano distinto, despertó frente a Aqua, una diosa con cabello azul, que le explicó su situación. Ella se burló cruelmente de la manera en que falleció, contando detalles vergonzosos de su muerte y asegurando que incluso su familia rió cuando se enteró. Luego le ofreció dos opciones: reencarnar en el cielo, donde no había entretenimiento ni placeres modernos, o renacer en un mundo amenazado por el Rey Demonio. Como compensación, podía llevar consigo un objeto o habilidad especial. Kazuma, harto de sus burlas, decidió vengarse llevándola a ella. En ese instante, apareció otra diosa para reemplazarla y sin más, activó el hechizo. Aqua gritaba que solo sabía curar y no tenía habilidades ofensivas, pero fue inútil. Kazuma solo sonreía satisfecho mientras ambos eran transportados. Antes de irse, se le prometió que si lograba derrotar al Rey Demonio, los dioses cumplirían un deseo suyo. Así llegaron a la bulliciosa ciudad de Axel. Kazuma estaba emocionado por comenzar una vida llena de aventuras, mientras Aqua lloraba al verse atrapada con un otaku. Kazuma le pidió que consiguiera ropa adecuada para dejar de parecer salidos de un extraño programa de televisión, pero Aqua desahogó su frustración sacudiéndolo sin piedad. Sin mucho rumbo, Kazuma decidió buscar el gremio de aventureros. Finalmente lo encontraron y entraron. Un sujeto musculoso los molestó por su ropa, pero Kazuma respondió con calma y explicó que venían a derrotar al Rey Demonio. El tipo, impresionado, los guió hacia el mostrador. Allí conocieron a Luna, quien les informó que debían pagar una cuota para registrarse. Sin dinero, Kazuma se quejaba de que ni siquiera tenían recursos básicos como en los juegos, y Aqua prometió conseguir el dinero. Se acercó a un sacerdote y se identificó como diosa de la Orden del Agua, pero el hombre era seguidor de la diosa Eris. Aún así, se apiadó de ella y les donó algunas monedas. Con eso pudieron inscribirse. Luna les explicó el sistema de ocupaciones y el uso de tarjetas de registro. Al colocar su mano sobre el cristal, Kazuma descubrió que sus estadísticas eran mediocres en todo, salvo por su alta suerte e inteligencia aceptable, lo que lo hacía ideal para profesiones no combativas. A pesar de eso, eligió ser aventurero. Cuando Aqua hizo la prueba, resultó tener inteligencia y suerte por los suelos, pero el resto de sus estadísticas eran impresionantes. Luna le permitió elegir casi cualquier ocupación y ella se registró como arcipreste, capaz de curar y combatir al mismo tiempo. La recibieron con entusiasmo y muchos comenzaron a creer que ella podría ser quien derrotara al Rey Demonio. Desde ese día comenzó su aventura. Kazuma trabajaba duro durante el día y dormía en establos por la noche. Con el tiempo, ambos se adaptaron a su nueva vida, aunque no era como la imaginaban. Un día, Kazuma notó que se habían convertido en simples jornaleros y Aqua coincidió. Decidieron entonces aventurarse fuera de la ciudad. Aqua prometió que estarían seguros bajo su protección divina, así que Kazuma aceptó. Al amanecer, Kazuma despertó nuevamente en el granero, frustrado de que su vida de aventurero no fuera lo que esperaba. Comparó su situación con la de buscadores de empleo en Japón, que al menos podían pagar un hotel. Cuando Aqua se levantó, le recordó la búsqueda pendiente, pero ella confesó que prefirió dormir. Kazuma se quejó de lo pacífico que era todo, y Aqua explicó que estaban muy lejos del castillo del Rey Demonio. Aún así, le pidió que se preparara. Poco después, Kazuma estaba huyendo de una rana gigante, mientras Aqua, divertida, lo observaba a la distancia. Kazuma explicó que aquellos sapos gigantes aparecían en temporada de cría para alimentarse de ganado, y que su misión consistía en eliminar 5 de ellos en 3 días. Mientras él lidiaba con uno de los monstruos, Aqua prefería burlarse y exigir ser adorada para ofrecer su ayuda, pero en medio de su arrogancia, uno de los sapos se le acercó sigilosamente y la engulló sin dificultad. Kazuma reaccionó rápido y logró rescatarla, aunque ella terminó cubierta de baba. Agradecida, Aqua se aferró a él, aún empapada, mientras intentaban recomponerse. Consciente de sus limitaciones, Kazuma decidió que ese trabajo no era para ellos, pero mientras reflexionaba, Aqua se lanzó nuevamente contra otro sapo usando un poderoso hechizo. Sin embargo, este no le hizo ningún daño y fue devorada por segunda vez. Kazuma la rescató una vez más, y esa noche en el granero, ambos reconocieron que necesitaban refuerzos. Aqua sugirió reclutar aliados, convencida de que muchos querrían unirse a su grupo por ser una clase avanzada, pero tras colocar un anuncio en el tablón, nadie se acercó. Kazuma descubrió que Aqua había puesto como requisito pertenecer a una clase avanzada, lo que ahuyentó a todos. Cuando pensaban en modificar los términos, una joven misteriosa se les acercó, preguntando por el aviso. Se presentó como Megumin, una archimaga especializada en magia explosiva. Con gran dramatismo comenzó a alardear de sus poderes, pero pronto se desmayó por no haber comido en 3 días. Kazuma le ofreció comida y le sugirió quitarse el parche en el ojo, pero
pero ella insistió en que su parche sellaba su poder mágico. Aqua explicó que Megumin era una descendiente del clan Carmesí, conocidos por su gran inteligencia y talento mágico. Más tarde, al revisar su tarjeta de aventurera, confirmaron que realmente era una archimaga con una magia altísima. La llevaron a enfrentar sapos, pero Megumin necesitaba tiempo para invocar su hechizo. Cuando una nueva rana apareció, Kazuma pidió a Aqua que demostrara su poder. Ella se lanzó con ímpetu y fue tragada otra vez. Finalmente, Megumin terminó de cargar su hechizo y lanzó una explosión que arrasó con el enemigo. Sin embargo, al usar toda su magia, quedó completamente exhausta, y cuando apareció un segundo sapo, este también la devoró. Kazuma logró salvarlas a ambas y completar la misión de eliminar 5 sapos. De regreso en la ciudad, cubiertos de baba, Kazuma prohibió a Megumin usar su magia explosiva, excepto en emergencias. Ella reveló que era la única magia que podía utilizar y que no le interesaba aprender otra. Aqua apoyó su decisión, dejando a Kazuma como el único con algo de sensatez en el grupo. Aún así, Megumin insistió en unirse al equipo. Dijo que solo necesitaba comida y techo a cambio de explotar todo a su paso. Aunque Kazuma intentó disuadirla, ella lo sujetó con fuerza, rogando que no la abandonara. Los transeúntes vieron la escena y malinterpretaron todo, creyendo que Kazuma era el culpable de su estado. Megumin usó esa confusión para chantajearlo emocionalmente y lograr que la aceptara en su grupo. Esa noche, Luna confirmó que habían completado la misión y que Kazuma subió 4 niveles. Le explicó que como aventurero principiante, su crecimiento sería más rápido. Luego le entregó una recompensa de 110.000 eris. Aún así, Kazuma se sentía frustrado por tener que repartirlo con 3 personas, a pesar de ser quien más trabajaba. Justo entonces, una joven caballero de cabello rubio se acercó diciendo que había visto su cartel y quería unirse. Kazuma se giró y se encontró con una figura elegante y segura que lo dejó paralizado. La chica se presentó como Darkness, pero al intentar hablar, perdió toda su compostura. Le preguntó si cubrir a sus compañeras con baba era parte de sus habilidades especiales, lo que desconcertó aún más a Kazuma. Al explicar lo ocurrido, Darkness cambió el discurso, asegurando que no permitiría que monstruos arruinaran a chicas tan dulces. Kazuma percibió rápidamente que Darkness no era normal. Intentó disuadirla de unirse, pero ella admitió que fallaba todos sus ataques. Aún así, le rogó que la usara como escudo de vanguardia. Su entusiasmo por ser golpeada preocupó a Kazuma, quien intentó rechazarla sin éxito. Al día siguiente, Kazuma encontró a Aqua haciendo trucos de fiesta para ganar unas monedas, confirmando su inutilidad. Durante el almuerzo, aprendió que podía usar puntos de nivel para adquirir nuevas habilidades, pero no lo había hecho por no saber cuál elegir. Megumin le dijo que necesitaba un maestro para aprenderlas, y al pedirle que le enseñara su magia, ella se emocionó de inmediato. Más tarde, mientras Kazuma seguía reflexionando sobre qué habilidad aprender, Darkness volvió a insistir en unirse. Al rechazarla otra vez, comenzó a temblar como si le hubieran roto el corazón. En ese momento, apareció su amiga, una ladrona que se presentó como Chris. Chris le explicó que las habilidades de los ladrones eran fáciles de aprender y le ofreció enseñarle una a cambio de una bebida. Luego le habló sobre sus técnicas favoritas, especialmente una llamada robo que demostró quitándole su bolsa de monedas. Luego desafió a Kazuma a intentar lo mismo con ella, aunque existía el riesgo de perder todo, aceptó el reto con entusiasmo. Aprendió la habilidad y la usó con éxito, ganando una valiosa tanga sin proponérselo. De regreso al gremio, Kazuma llegó con una Darkness empapada y una Chris deprimida. Darkness contó a las chicas lo que había sucedido y Chris reveló que él le ganó su dinero y algo más. Todos en el gremio comenzaron a verlo con desconfianza. Aqua le preguntó si había aprendido algo útil y él lo demostró robándole la ropa interior a Megumin con su nueva habilidad. Megumin le pidió a Kazuma que le devolviera lo que le había robado usando su nueva habilidad, pero él estaba desconcertado al ver que obtenía siempre el mismo objeto, cuando se suponía que debía ser al azar. Darkness aprovechó la confusión para acusarlo de depravado y le advirtió que si no la dejaba unirse a su grupo, lo castigaría. Cuando Kazuma se negó, ella volvió a temblar emocionada y Aqua notó que era la misma chica que había aparecido la noche anterior. Megumin, al revisar su tarjeta, confirmó que era una cruzada, una clase poderosa, y sugirió integrarla. Kazuma seguía dudando. Les recordó que su objetivo era derrotar al Rey Demonio y que el camino sería cada vez más peligroso. Intentó asustar a Darkness con esa realidad, insinuando que su destino podría ser terrible si caía en manos del enemigo, pero nada la intimidaba. Megumin, lejos de achicarse, se mostró aún más motivada a enfrentarlo. Solo Aqua pareció afectada por el discurso de Kazuma, aunque irónicamente era quien debía ser la más valiente. En ese momento se convocó a todos los aventureros a las puertas de la ciudad por una misión urgente. El caos se desató rápidamente y ya reunidos, Darkness juró proteger a Kazuma con su cuerpo, mientras Megumin tomó posición al frente para preparar su hechizo más poderoso. Un inesperado enjambre de coles voladoras atacó la ciudad, algo al parecer habitual, ya que esas criaturas preferían morir por causas naturales antes que ser consumidas. Luna tomó la palabra para explicar que había comenzado la temporada de cosecha y el gremio pagaría 10.000 eris por cada col. Darkness intentó impresionar a Kazuma, pero falló todos sus ataques. Sin embargo, cuando un grupo de coles amenazó a 2 hombres, ella se interpuso, absorbiendo los impactos. Aunque su armadura se desató,
hacía, no se retiró, no por valentía, sino porque disfrutaba la situación. Justo entonces Megumin completó su hechizo y desató una explosión que arrasó el campo. Esa noche todos disfrutaron de una gran cena, con Cole como ingrediente principal. Aqua elogió a Darkness por su entrega, quien admitió que proteger era lo único en lo que era buena. Megumin felicitó a Aqua por usar su magia curativa para mantener frescas las coles y atender a los heridos, aunque ella misma fue quien se llevó el crédito por eliminar a la mayoría. También reconocieron la contribución de Kazuma, quien usó su habilidad para escabullirse y quitarle las alas a varias coles antes de capturarlas. Aqua, entre risas, lo apodó el gran ladrón de coles para su desagrado. Darkness volvió a pedirle unirse al grupo y Aqua señaló que con ella tendrían 3 miembros de clase avanzada. Kazuma pensaba que estaría encantado si Darkness no fuera tan extraña como las demás. Aún así, no tuvo más opción que aceptarla, complicando aún más su situación. Días después, Kazuma aprendió un hechizo de agua bastante básico y creyó que por fin comenzaba a aparecer un aventurero. Darkness llegó para contar que había reparado su armadura con la recompensa del ataque a las coles. Le pidió a Kazuma que la elogiara más seguido, pero fueron interrumpidos por Megumin, que intentaba encantar a su gato con su báculo. Mientras tanto, Aqua discutía con Luna porque su entrega incluía lechuga mezclada y por tanto recibiría menos recompensa. Aqua preguntó a Kazuma cuánto había ganado y él respondió que se había vuelto millonario gracias a su altísima suerte. Ella lo miró suplicante, esperando algo de esa riqueza, pero Kazuma se negó, recordando que ella misma dijo que no debían compartir recompensas. Entonces Aqua intentó sobornarlo con una promesa insinuante y Kazuma le dio algo de dinero solo para que dejara de difamarlo. Más tarde, Kazuma finalmente consiguió un traje de aventurero y las chicas comentaron que ahora sí parecía un profesional. Con el nuevo equipo buscaron otra misión, pero apenas Kazuma mencionó a los sapos, Aqua y Megumin recordaron sus traumas, recurrieron al tablón de anuncios y encontraron una misión de alto nivel: eliminar a una bestia llamada Black Fang. Kazuma notó que solo había encargos de ese tipo y Luna explicó que varios generales del Rey Demonio se habían instalado cerca, lo que espantó a los monstruos débiles. Kazuma y Aqua comentaron que no podrían obtener buenos trabajos hasta resolver ese problema. Al día siguiente, Megumin llevó a Kazuma a entrenar y le advirtió que tras usar su hechizo siempre se desmayaba, por lo que debía cargarla. En el camino encontraron un castillo abandonado. Megumin decidió que no haría daño destruirlo, así que lanzó una explosión y quedó inconsciente como siempre. Kazuma la llevó de regreso a casa. Mientras tanto, Aqua trabajaba a medio tiempo y Darkness regresó a su ciudad natal para entrenar. Como Megumin no tenía otra cosa que hacer, fue al castillo todos los días a destruirlo, con Kazuma como su transporte personal. Esto se repitió por días y Kazuma empezó a calificar cada explosión. Un día, Megumin logró su mejor hechizo hasta entonces y convenció a Kazuma de que aprendiera la técnica en el futuro. Más tarde, Aqua regresó del trabajo con sobras, feliz de haber conseguido comida, pero Kazuma dudaba que alguna vez pudieran derrotar al Rey Demonio. Sentía que no tenía las habilidades necesarias y que otro debería ocupar su lugar. Aqua se angustió al escuchar eso, sabiendo que eso implicaría no regresar jamás a casa. Kazuma le echó en cara su incompetencia y ella rompió a llorar. Cuando él le pidió que le enseñara su magia curativa, ella se negó, diciendo que eso era lo único que la hacía útil. Megumin le pidió a Kazuma que no fuera tan duro y Darkness aprovechó para pedirle una felicitación, pero él sospechaba que Aqua fingía para dar lástima. En ese instante, Luna convocó a los aventureros. Todos se reunieron en la puerta principal para enfrentar a Beldia, un caballero Lich, uno de los líderes del ejército del Rey Demonio. Beldia preguntó quién había estado lanzando explosiones contra su castillo cada día. Nadie respondió. Kazuma temió que Megumin fuera descubierta, pero ella se levantó decidida a enfrentar las consecuencias. Beldia se quejó de los ataques a distancia y pidió que lo enfrentaran directamente si querían pelear. Dijo que había ignorado al pueblo porque los daños eran menores, pero si continuaban tomaría represalias. Megumin, con su lógica singular, declaró que lo hacía para atraerlo, y ahora que había aparecido, su plan funcionaba. Aunque Kazuma no le creyó nada, todos los demás la aclamaron como una genio. Beldia advirtió que no toleraría otro ataque, pero Megumin se negó a detenerse. Pidió apoyo a Aqua, quien se apresuró a invocar su báculo. Beldia no cayó en el engaño de Megumin y lanzó un hechizo de muerte contra ella, pero Darkness se interpuso sin vacilar, bloqueando el ataque. Kazuma corrió hacia ella, pero ya era tarde. El caballero Lich declaró que moriría en una semana y advirtió a Megumin que todo eso se podría haber evitado si no se comportara como una niña imprudente. Al conocer que la única manera de levantar la maldición era obedecer las órdenes de los caballeros, Darkness comenzó a pensar que tendría que entregarse para sobrevivir. Con una mezcla perturbadora de emoción, se ofreció para cumplir esa condición, pero Kazuma la detuvo antes de que se humillara aún más. Beldia, sin prestarle atención, dijo que levantaría la maldición si Megumin llegaba a su castillo, atravesando a sus esbirros para alcanzar su habitación. Consciente de la gravedad del asunto, Megumin se dispuso a partir de inmediato, decidida a asumir la responsabilidad de sus actos. Kazuma, sabiendo que también era responsable por acompañarla cada día, aceptó ir con ella. Megumin comentó que las armas comunes no servían contra los no muertos, aunque estaba algo feliz de que él dependiera de su magia. Darkness intentó disuadirlo
perseguirlos para no poner sus vidas en riesgo. Pero antes de que la conversación continuara, Aqua levantó la maldición con un simple hechizo, dejando a todos perplejos. Días después, Kazuma se lamentaba de su vida monótona en ese mundo de fantasía. Soñaba con dragones y tesoros, pero se sentía como un trabajador más en un empleo común. En el gremio, Aqua estaba de mal humor y exigió salir a una misión para cubrir las deudas que había acumulado. Le pidió ayuda a Kazuma, quien accedió y le permitió escoger la misión. Ella intentó elegir una batalla territorial entre una mantícora y un grifo, pero él lo descartó por considerarlo suicida. Finalmente, optaron por una misión más viable: purificar un lago cerca de Axel, tarea que haría huir a los caimanes que lo infestaban. Aunque Kazuma se sorprendió de que Aqua tuviera tal poder, le dijo que se quedara con toda la recompensa, ya que lo haría sola. Pero aunque podía purificar el agua, tardaría horas en limpiar todo el lago, quedando expuesta a los ataques de los monstruos. Así que pidió protección al resto del grupo. Kazuma, con pragmatismo, alquiló una jaula de hierro para encerrarla mientras realizaba su tarea, y para su sorpresa, ella lo aceptó con mínima resistencia. Llevaron la jaula al lago Riverhead, la sumergieron en las aguas poco profundas y dejaron que Aqua hiciera su trabajo. Mientras ella canalizaba su poder divino, los demás conversaban sobre cualquier cosa, incluso temas ridículos como los descansos para ir al baño. Las bromas continuaron entre los tres hasta que los caimanes comenzaron a golpear y morder la jaula. Aqua, aterrada, disparó hechizos en todas direcciones, mientras Darkness encontraba extraño placer en la situación. 5 agotadoras horas después, el lago quedó completamente purificado y los caimanes desaparecieron. El grupo se acercó para felicitarla, pero encontraron a Aqua destrozada emocionalmente. Ella se negó a salir de la jaula y pidió ser llevada de regreso así. En otro lugar, 2 aventureras combatían a un dragón en un volcán, cuando un espadachín llamado Kyuya apareció y lo derrotó fácilmente. Las chicas, Crimea y Teo, lo acompañaron mientras discutían con él. Kyuya no estaba allí para aventuras, sino para cumplir una promesa hecha a la diosa que lo envió. Justo entonces escuchó a Aqua cantar desde la distancia. Al verla encerrada, corrió de inmediato a liberarla. Mientras los demás observaban, Kazuma le pidió a Aqua que saliera porque los hacía ver mal, pero ella seguía negándose. Kyuya, al verla en tal estado, abrió la jaula sin dudarlo. Aqua se animó con los halagos, aunque al principio no recordaba quién era. Con ayuda de Kazuma, lo reconoció y volvió a proclamarse con orgullo como diosa. Kyuya se enfrentó a Kazuma por haberla traído a ese mundo, y se indignó aún más al descubrir que vivía en un establo. Afirmó que Kazuma debería estar agradecido por estar rodeado de chicas talentosas, aunque lo único en lo que pensaba Kazuma era en sus compañeras llorando, explotando cosas y rogando sufrir. Kyuya invitó a Megumin y Darkness a unirse a su grupo, pero ambas lo rechazaron sin pensarlo, dejando al espadachín desconcertado. Ofendido, desafió a Kazuma a un duelo por la lealtad de Aqua. Kazuma aceptó sin dudar y lo derrotó con un ataque sorpresa, robándole su espada. Crimea y Teo intentaron defender a Kyuya, pero Kazuma los silenció, amenazando con robarles lo más preciado. Al día siguiente, Aqua irrumpió en el gremio para reclamar el descuento que le hicieron en su recompensa, ya que la jaula que Kyuya rompió había sido descontada de su pago. En ese momento, Kyuya apareció dispuesto a acusar a Kazuma, pero Aqua lo golpeó y le exigió el dinero de la jaula. Él pagó sin rechistar y ella se fue feliz a comprar algo de beber. Kyuya rogó a Kazuma que le devolviera su espada, prometiendo comprarle una nueva, pero al saber que Kazuma ya la había vendido, huyó consternado. Darkness, curiosa por lo que Kyuya había dicho, le preguntó a Kazuma por qué Aqua fue llamada diosa. Antes de que pudiera responder, Luna convocó a todos los aventureros a las puertas de la ciudad. Allí se encontraron con Veldia, furioso porque nadie había ido a visitarlo después de todo el escándalo anterior. Kazuma explicó que no habían vuelto a molestarlo, pero Veldia descubrió que Megumin seguía atacando su castillo cada día. A pesar de las advertencias previas, ella admitió que lo había hecho a propósito y que ya no podía contenerse desde que lo había probado. Kazuma, sorprendido, preguntó cómo regresaba después de desmayarse y descubrió que Aqua había estado colaborando con ella desde su retiro. Las acciones de ambas habían desatado la ira de Veldia, que ahora acusaba al grupo de abandonar a Darkness bajo su maldición. Justo cuando la tensión aumentaba, Darkness apareció viva frente a todos, dejando al caballero completamente desconcertado. Aqua aprovechó el momento para burlarse de Veldia, revelando que su maldición ya había sido eliminada y lanzó un hechizo sagrado que provocó un gran dolor al caballero no muerto. Furioso al saber que una entidad divina residía en Axel, Veldia invocó un ejército de caballeros no muertos y ordenó atacar el pueblo. Sin embargo, los no muertos fueron atraídos por la presencia de Aqua y comenzaron a perseguirla. Desesperada, corrió por toda la ciudad con Kazuma a su lado. Cuando le pidió que hiciera algo, ella afirmó que sus hechizos no funcionaban. Entonces Megumin se preparó para lanzar su explosión. Al ponerse a salvo, liberó una enorme detonación que eliminó a la mayoría de los enemigos, dejando a Veldia herido pero en pie. Los aventureros intentaron terminar la batalla, pero Veldia lanzó su cabeza para vigilar el campo y contraatacó. Darkness lo enfrentó, aunque sus ataques fallaron como siempre, y terminó disfrutando la humillación. Kazuma intentó usar agua y hielo, pero el enemigo esquivó todo. Recordó que los no muertos eran vulnerables al agua y organizó un ataque coordinado. Insistió a Aqua que hiciera algo, pero ella exigió primero una disculpa.
Luego liberó una gran ola sagrada que debilitó a Beldia, permitiendo a Kazuma arrancarle la cabeza. El grupo celebró usando su cráneo como balón antes de que Aqua purificara sus restos. Darkness ofreció oraciones por los caídos, solo para descubrir que Aqua ya los había revivido. Al día siguiente, el gremio celebró y Luna entregó una recompensa de 30 millones de eris. Kazuma soñó con retirarse, pero sus planes se derrumbaron al saber que debían pagar daños por la inundación. Poco después, aceptaron una misión para cazar sprites de nieve. Ya en el bosque, Kazuma y las chicas disfrutaban el trabajo hasta que apareció el Shogun de Invierno. Al ser una criatura reflejo de la imaginación de su enemigo, tomó la forma de un samurái. Culpa de Kazuma. Aqua pidió que todos se rindieran, pero Darkness se negó. Kazuma intentó forzarla a inclinarse, olvidando que sostenía una espada. El Shogun lo interpretó como amenaza y lo decapitó. Kazuma despertó en el más allá, recibido por Eris, quien le ofreció llevarlo de vuelta a Japón bajo condiciones bastante tentadoras. Kazuma comenzó a despotricar sobre su desastroso grupo, su pésima suerte y todo lo que había tenido que soportar, intentando ganarse la simpatía de Eris, pero en medio de sus quejas rompió en llanto y reconoció cuánto extrañaba a su alocado equipo. Se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había vivido momentos divertidos y formado amistades genuinas. Justo cuando estaba por aceptar su destino, la voz de Aqua resonó, llamándolo de regreso. Eris le explicó que las reglas divinas no permitían revivir en el mismo mundo 2 veces, pero Aqua intervino con fuerza, cuestionando esas normas absurdas. Al amenazar con revelar ciertos secretos embarazosos de Eris, logró que ésta accediera a revivir a Kazuma. Un círculo mágico apareció y antes de desaparecer, Eris le pidió que no contara nada al respecto. De vuelta en el mundo real, Kazuma despertó entre los brazos de Megumin y Darkness. Aqua exigía agradecimientos por haber salvado su vida, pero él, todavía molesto, se rehusó, recordando la calma de Eris. Darkness intervino antes de que la discusión escalara y Kazuma aceptó que no debían volver a tomar misiones de invierno, después de lo ocurrido con el Shogun. En el gremio, Aqua reveló que había guardado un sprite de nieve como refrigerador personal. Kazuma quiso cambiarlo por la recompensa, pero ella se negó rotundamente. Observando el panorama, suspiró al recordar que su grupo estaba compuesto por una supuesta diosa y un trío de excéntricos sin remedio. Al día siguiente, Aqua, temblando de frío, intentó quemar el chándal de Kazuma para alimentar la fogata. Él lo impidió, diciendo que era su único recuerdo del pasado. Ante la negativa, ella sugirió que la abrigara él mismo. Cuando el fuego se apagó, Kazuma decidió buscar una solución. Visitaron la tienda de magia de Whis. Aunque Kazuma le pidió que se comportara, Aqua perdió el control al verla y la atacó. Kazuma la detuvo y la calmó. Después de la tensión, Aqua exigió té y Whis lo preparó amablemente. Kazuma explicó que, aunque parecía humana, Whis era un liche que antes guiaba almas perdidas y ahora dirigía pacíficamente su tienda. Mientras servía el té, Aqua admitió que sabía bien, aunque seguía mostrándose hostil. Kazuma mencionó que quería aprender algunas de sus habilidades. Aqua se opuso, pero Kazuma insistió en que le serían útiles. Cuando Aqua reveló que era de la Orden del Axis, Whis se puso nerviosa, señalando que esa orden estaba llena de fanáticos. Whis elogió al grupo por haber derrotado a Beldia y reveló que también formaba parte de los líderes del Rey Demonio. Aqua reaccionó de inmediato, pero Whis aclaró que solo protegía la barrera del castillo y nunca había causado daño. Afirmó que solo serían recompensados si eliminaban a todos los líderes. Pese a eso, Aqua seguía molesta por la ofensa contra su orden. Más tarde, Whis accedió a enseñarle una habilidad a Kazuma, quien aprendió una técnica para absorber magia. Cuando Aqua intentó purificar a Whis, Kazuma la detuvo justo a tiempo. Poco después, recibieron una misión para limpiar una mansión embrujada. Aqua se quedó afuera fingiendo espantar fantasmas, mientras los demás limpiaban la casa. Esa noche, Kazuma disfrutaba de tener una cama, por fin, pero los gritos de Aqua interrumpieron su descanso. Alguien había tomado su bebida favorita y, enfurecida, lanzó hechizos por toda la mansión. Más tarde, Kazuma se levantó para ir al baño y se topó con muñecas flotantes. Terminó en la habitación de Aqua, donde también estaba Megumin, asustada por las apariciones. Cuando las muñecas irrumpieron, ambas huyeron. Megumin fue la primera en usar el baño, pero cuando las muñecas regresaron, Kazuma tuvo que improvisar una solución. Se refugiaron en otra habitación. Megumin comenzó a preparar su explosión, mientras Kazuma contenía a los enemigos con sus nuevos hechizos. Al abrir la puerta, encontraron a Aqua, desmayada, tras encargarse de todas las muñecas. Al día siguiente fueron al gremio a reclamar la recompensa, pero les informaron que los fantasmas fueron provocados por una barrera mágica que alguien había puesto en el cementerio, lo que los obligó a buscar refugio en la mansión. Kazuma miró a Aqua, quien confesó ser la responsable. Avergonzados, renunciaron a la recompensa. Más tarde, mientras Kazuma limpiaba el patio, Whis se acercó a agradecerle. Justo cuando todo parecía tranquilo, escuchó a Aqua diciendo a Darkness que usaran su chándal como leña, y tuvo que detenerlas. Esa noche, mientras Megumin y Darkness jugaban ajedrez, Aqua se quejó de que Kazuma ocupara el mejor lugar del salón. Alegó que era la de mayor nivel, pero Kazuma sabía que sus estadísticas no habían cambiado en absoluto. Cediendo el asiento, entendió que discutir con Aqua era inútil, considerando que su lógica parecía funcionar con apenas 2 neuronas en modo descanso. Ahora que tenían una mansión, podían sobrevivir al invierno, pero Kazuma
Kazuma dudaba si podría sobrevivir a la cantidad de absurdos que lo rodeaban. Al día siguiente, mientras deambulaba por la ciudad, vio a varios aventureros comportándose de forma sospechosa en un callejón. Al preguntarles qué hacían, le revelaron que se preparaban para ingresar a un café secreto. Le contaron que el lugar era atendido por súcubos. Intrigado, Kazuma los acompañó. Dentro fue recibido por una súcubo, que le explicó cómo funcionaba el servicio. Emocionado, llenó un formulario para pedir un sueño con una mujer tímida, mayor y con cero experiencia. La única condición era no beber alcohol o el sueño se arruinaría. Al volver a la mansión, se encontró con una gran cena de mariscos. Darkness explicó que su familia había enviado cangrejos para celebrar su mudanza. Kazuma disfrutó la comida, pero evitó el alcohol para no interferir con su sueño. Luego se retiró temprano, pero al no poder dormir, fue a relajarse en la bañera y terminó quedándose dormido. Al despertar, vio a Darkness pasar. Al creer que estaba soñando, la saludó con confianza. Darkness, abrumada por la vergüenza, se arrodilló y Kazuma, aún convencido de que todo era un sueño, le pidió que le lavara la espalda. Ella aceptó, creyendo que era parte de sus delirios. Cuando Aqua gritó que había un intruso en la casa, Kazuma salió corriendo y descubrió a una joven súcubo atrapada en la barrera de Aqua. Fue ahí cuando comprendió que nada de eso era un sueño. Kazuma impidió que Aqua la purificara. La súcubo se culpó por su torpeza y Darkness asumió que Kazuma estaba hechizado. Él recibió una paliza de las tres antes de poder explicarse. Al día siguiente fingió no recordar nada, diciendo que había sido controlado mentalmente. Darkness lo creyó, aunque lo observaba con sospecha. En ese momento, Luna llegó con noticias urgentes. El destructor de la fortaleza móvil se dirigía a Azel. Mientras ella alertaba a la población, rogaba a los aventureros reunirse en el gremio para ayudar. La mayoría comenzó a empacar para huir y Aqua y Megumin ya preparaban sus mochilas. Megumin afirmó que enfrentarlo era una trampa mortal y Darkness explicó lo devastador que era el destructor. Kazuma se negó a abandonar la mansión. En el gremio, los aventureros descubrieron que el destructor llegaría en una hora. Luna explicó que incluso sus propios creadores fueron destruidos por él y no existía un plan de defensa. Algunos lamentaron la ausencia de Kyuya, ya que Kazuma había vendido su espada, volviéndolo inútil. Kazuma pidió a Aqua que verificara si podía romper la barrera del destructor. Ella aceptó, pero aún necesitarían potencia de fuego. Megumin era la mejor opción, aunque dudaba de su capacidad. Justo entonces, Whis llegó, recibiendo ánimos de todos. Fuera de las murallas, comenzaron a levantar barricadas. Darkness se ofreció a defender el frente, revelando que su verdadero nombre era La Latina, una noble encargada de proteger la región. Kazuma, comprendiendo su determinación, prometió quedarse con ella. Cuando el destructor apareció, su tamaño impresionó a todos. Aqua subió a la muralla y lanzó ruptura sagrada, desactivando su barrera. Con el camino libre, los magos atacaron. Whis y Megumin usaron su magia al mismo tiempo, deteniendo al destructor justo antes de alcanzar la ciudad. Mientras todos celebraban, la alegría se desvaneció cuando el destructor activó su secuencia de autodestrucción. Darkness, emocionada por el riesgo, corrió hacia la máquina, seguida por otros aventureros que querían salvar la ciudad o sus lugares favoritos. Kazuma, Whis y Aqua entraron en la fortaleza para buscar la sala de control. Dentro hallaron el esqueleto de un hombre en un trono. Aqua dijo que había muerto en paz. También encontraron un libro que contaba su historia. Había creado la máquina a pedido de la ciudad, pero al activarla, esta se volvió contra ellos. Sin escapatoria, el creador se encerró en la fortaleza y esperó su final. Más tarde, el grupo localizó el núcleo de energía del destructor. Whis propuso usar un hechizo de teletransportación para eliminarlo, pero no tenía suficiente magia, así que pidió a Kazuma que le prestara algo. Con su energía restaurada, Whis expresó preocupación de que el núcleo pudiera aparecer en una zona poblada, pero Kazuma asumió toda la responsabilidad. Una vez que lograron extraerlo, salieron rápidamente de la fortaleza, que comenzó a calentarse por la energía residual, anunciando otra posible explosión. Kazuma no podía darle más magia a Whis y Aqua no podía ayudar sin purificarla. En ese momento, un aventurero trajo a Megumin y Kazuma usó su habilidad para extraer la magia de Aqua y transferírsela a Megumin. Ella lanzó una explosión colosal que redujo el destructor a polvo. La ciudad volvió a la normalidad, las calles se llenaron, los negocios reabrieron y la vida siguió, pero la calma se rompió con la llegada de un escuadrón de caballeros de la capital. Reunidos en el gremio, el ambiente se tensó. No venían a felicitar, sino a anunciar que el núcleo que Kazuma había teletransportado cayó sobre la mansión del gobernador y la destruyó. Sin darle tiempo a defenderse, lo acusaron formalmente de traición. Días después, Kazuma visitó una tienda junto a su grupo. Una joven apareció entre los estantes. Era Yun Yun, una demonio carmesí que se proclamaba rival de Megumin. Whis comentó que Yun Yun frecuentaba la tienda para encontrarse con ella. Nerviosa, Yun Yun simuló ser una clienta y tomó una gargantilla al azar. Darkness la invitó a la mansión, pero la tensión creció hasta que Megumin perdió la paciencia y la zarandeó, haciendo que la gargantilla golpeara a Kazuma. Al recogerla, descubrieron que concedía deseos, pero una vez puesta, no podía quitarse hasta cumplir el deseo o estrangular al portador en 4 días. Sin recordar haber pedido un deseo, todos se preocuparon. Aqua dijo que podía revivirlo, pero Kazuma se negó. No deseaba reencarnar si moría otra vez, pues quería cumplir su misión y pagar su deuda. Todos prometieron ayudar. En la mansión, Kazuma aprovechó la situación
situación. Exigió dormir en el regazo de Whis, hizo que Darkness entrenara sin armadura para contemplar sus movimientos, mandó a Aqua por bocadillos y forzó a Megumin y Yunyun a jugar con penalidades. Cuando Yunyun perdió, se desquitó tirando la ropa de Megumin. Al final del día, la gargantilla seguía igual. Kazuma se vengaba de cada una por todo lo que había pasado. Al día siguiente se relajó mientras Whis lo cuidaba, Megumin y Yunyun hacían cosplay y Darkness entrenaba. El tercer día, Aqua conjuró un baño termal y Kazuma observaba a Darkness en la bañera. Justo cuando parecía que no podía ser mejor, una fuente estalló bajo él, escaldando su cuerpo. Esa noche exigió un beso de Whis, pero las chicas se hartaron. Aqua le recordó que debía pensar seriamente cuál era su deseo. Kazuma no lo sabía. Más tarde, Yunyun le preguntó a Megumin por qué se esforzaban tanto por él. Megumin explicó que era el único que la aceptaba como era y siempre la llevaba a casa tras sus hechizos. Yunyun, conmovida, prometió ayudar. En su último día, Kazuma aceptó su destino. Se despidió de cada una con sinceridad. En ese momento emocional, confesó que solo le gustaban por sus atributos y que llevó a Megumin de regreso solo para sentirla contra su espalda. También admitió que solía observar a Aqua mientras dormía. Con esa declaración, se dio por satisfecho. Aqua, horrorizada, lo sacudió hasta que la gargantilla se cayó. El deseo se había cumplido, solo quería ser consolado. Furiosas, le devolvieron la gargantilla a la fuerza, enviándolo otra vez con Eris. Ella, molesta, le pidió que dejara de morir de formas ridículas y lo regresó con su grupo.